Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de una teoría que involucra al profesor Quirinus Quirrell, Voldemort y nada más y nada menos que Gilderoy Lockhart. Específicamente les voy a explicar cómo es que Lockhart arruinó la vida de Quirrell. Lo primero que se preguntarán es, ¿qué rayos tienen que ver Lockhart y Quirrell? ¿Interactúan siquiera? ¿Aparecen en el mismo libro? Y la respuesta a todo eso es por supuesto no. Pero esta teoría en particular va más allá de lo superficial. Hay solo una ligera conexión en el canon entre estos dos caballeros, y es que ambos en algún momento fueron profesores de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Quirrell dio esta clase en el primer año de Harry, en la Piedra Filosofal, y Lockhart la dio en el segundo año, en la Cámara Secreta. Para cuando llegamos a Lockhart en la segunda película, Quirrell ya no existe. Fue vencido por Harry Potter. Entonces, ¿cómo conectamos a estos dos personajes? La teoría dice que estos hombres se conocieron en algún momento en el pasado, un año antes de que Harry fuera a Hogwarts, en 1990. Para comenzar a entender esta teoría, tenemos que ver unos cuantos aspectos de las vidas de estos dos personajes, para poder entender mejor cómo es que se cruzaron sus caminos en la línea temporal de la saga de Harry Potter. Comencemos con Quirrell. Fue un mago inglés, mestizo y británico que nació en la década de los 60. Fue a estudiar a Hogwarts cuando llegó a la edad y fue enviado a la casa Ravenclaw. Quirrell era alguien inusual y algo delicado, pero muy talentoso, y frecuentemente lo molestaban en la escuela. El ansioso profesor Quirrell, que entonces no era profesor, se volvió más ansioso. Esto le generó un interés en las artes oscuras, un campo bastante complejo y peligroso de la magia, y que Quirrell decidió explorar porque a lo mejor así conseguiría la atención y el respeto que deseaba. Durante sus estudios mostró una particular afinidad por las artes oscuras y se graduó de Hogwarts con impresionantes calificaciones. No pasó mucho tiempo después de su graduación para que pudiera conseguir un trabajo como profesor de estudios muggles en Hogwarts. Desafortunadamente, el bullying que sufrió Quirrell durante su infancia tuvo un profundo impacto en sus acciones como un hombre adulto. Esta introducción es para que vean un poco del tipo de persona que Quirrell era, una especie de análisis del personaje, que revelan que es un hombre neurótico que buscaba reconocimiento. Es algo importante para la teoría. Ahora Lockhart. Al igual que Quirrell, Gilderoy Lockhart fue un mago mestizo nacido en los 60, en el 64 para ser exactos. Lockhart tenía dos hermanas, pero solo él era mágico. De manera extraoficial se convirtió en el favorito de su madre. Lockhart era astuto, apuesto, y cuando se dio cuenta de sus habilidades, se le subieron los humos, se infló su enorme ego. En 1975, Lockhart comenzó a estudiar en Hogwarts, pero para su decepción, aquí era simplemente otro más del montón. Aquí ser mágico era ser como cualquier otra persona, a diferencia de en el mundo muggle. Desde que comenzó sus estudios ya no destacaba, y a pesar de sus mejores esfuerzos, alcanzó calificaciones solo ligeramente mejores al promedio, nada especial. También hay que mencionar que, al igual que Quirrell, fue enviado a la casa Ravenclaw. Sabemos que más adelante, Lockhart se convierte en un enorme fraude. Miente muchísimo y le quita el crédito a otros para poder alimentar su propio ego y su reputación. Pero lo que quizá no sabían es que este tipo de conductas comenzaron desde su infancia. Aunque esta historia es diferente de la de Quirrell, hay definitivamente cosas que podemos conectar, y algo que tenían en común es que ambos no se sentían cómodos con el mundo. Ahora que ya conocemos sus historias según el canon, aquí está la teoría y cómo es que se conectan estas dos vidas, cómo es que Lockhart, sin saberlo, arruinó la vida de Quirrell. En 1990, después de dar varias veces la clase de estudios muggles en Hogwarts, Quirrell se hartó, digamos, y se tomó un año sabático para obtener experiencia de primera mano. Pero Quirrell tenía en verdad el objetivo de encontrar a Lord Voldemort. Alimentado por esa intensa necesidad de reconocimiento, Quirrell partió con la creencia de que si él encontraba a Voldemort, sería alabado por todo el mundo mágico. Y así lo hizo. Sin embargo, las cosas no salieron como las planeó, ya que rápidamente fue manipulado y controlado por Voldemort. Esto llevó a que fuera poseído por el Señor Tenebroso. Voldemort nos recuerda lo fácil que fue Quirrell de manipular. Un mago, joven, ingenuo y maleable, se cruzó en mi camino en el bosque que llamaba hogar.
Parecía ser la oportunidad que tanto había deseado. Era profesora en la escuela de Dumbledore y era fácil de manipular. Me trajo de vuelta al país y después de un tiempo tomé posesión de su cuerpo para supervisarlo de cerca mientras ejecutaba mis órdenes. En cuanto a fuerza de voluntad, Quirrell era bastante débil, pero sí tenía habilidades mágicas superiores al promedio y también era muy inteligente. Es difícil imaginar cómo es que un Voldemort extremadamente debilitado fue capaz de doblar la voluntad de Quirrell tan fácilmente. Aquí entra Lockhart. Después de que Lockhart se graduó de Hogwarts, comenzó a viajar por el mundo en busca de una forma de llenar ese vacío de no encajar en la sociedad. Lockhart quería ser una leyenda, y eso llevó a su ilustre carrera como autor, donde presumió de sus historias de heroísmo. Domó dragones y capturó magos tenebrosos, pero realmente solo él estaba ahí para presenciar los hechos. A través de sus historias se volvió famoso y dejó una impresión positiva en la mayor parte del mundo mágico. Sin embargo, sabemos que hay un componente bastante siniestro en este personaje. Verán, Lockhart era experto en encantamientos desmemorizantes, y es una de las razones por las que pudo falsificar toda su existencia. Lockhart no era un conquistador de trolls ni domador de dragones. Era un fraude, y simplemente viajaba por el mundo, escuchaba historias de magos y les borraba las memorias para luego quedarse con todo el crédito. Creo que cuando Quirrell fue a Albania en 1990, Lockhart estaba ahí en ese mismo momento. Quirrell estaba ahí para encontrar a Voldemort. Lockhart buscando a un mago de quien robar recuerdos. Y creo que esto es lo que pudo haber sucedido. Quirrell y Lockhart se encuentran en uno de los bosques de Albania. Como ambos eran estudiantes de Ravenclaw y apenas estaban separados por unos años en Hogwarts, sabían de la existencia del otro. Se saludan de manera formal y en este momento Quirrell revela a Lockhart que ha encontrado a Voldemort. Le informa que está en el mismo bosque donde están conversando. En este momento nadie sabía mucho de la ubicación del Señor Tenebroso. Cuando Lockhart escucha la posibilidad de que Voldemort esté cerca, sus ojos ven billetes. Lockhart quería ser una leyenda. Inmediatamente se imaginó en la primera plana del profeta, Gilderoy Lockhart, el hombre que encontró a Lord Voldemort. Esto llevó a Lockhart, un hombre de moral cuestionable, a borrar la memoria de su antiguo compañero del colegio. Lockhart no quería que Quirrell encontrara a Voldemort y escapara. Entonces, para asegurarse de que solo él recibiera el crédito por haber encontrado al Señor Tenebroso, de inmediato buscó usar uno de sus encantamientos desmemorizantes. Desafortunadamente, se le pasó un poco la mano al usar el encantamiento, aunque sea por solo un poco. Es decir que Quirrell, después de recibir el impacto, quedó desorientado y era muy fácil de impresionar. Ahora que ya había hecho todo, Lockhart dejó a Quirrell abandonado, a su suerte. Y resulta que Voldemort se encontró con este Quirrell, más fácil de manipular que nunca. O Lockhart era un cobarde y nunca se hubiera enfrentado a Voldemort, es poco probable que de verdad lo hubiera buscado. Creo que simplemente hubiera regresado a Inglaterra y hubiera dicho que se había enfrentado al Señor Tenebroso. Pero, al regresar a casa, Lockhart se entera de las interacciones de Quirrell y Voldemort a lo lejos, y teme ser responsable del destino de Quirrell, y que podría convertirse en el siguiente objetivo de Voldemort. Toma la decisión de nunca revelar nada sobre lo que sucedió en ese curioso viaje a Albania. ¿Qué opinan de esta teoría? ¿Faltó algo? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.